Hace miles de años, en las vastas llanuras de Canaán, la vida de Jacob, hijo de Isaac y nieto de Abraham, estaba marcada por la promesa y la incertidumbre. Él era un hombre de fe y de luchas, quien, con el paso del tiempo, formó una familia numerosa cuyas historias resonarían a lo largo de los siglos. En el capítulo 35 del libro del Génesis, versículos 22 al 26, encontramos el registro de los hijos de Jacob, quienes más tarde darían origen a las 12 tribus de Israel. Jacob no era un hombre sencillo. A lo largo de su vida, experimentó múltiples encuentros divinos, batallas familiares y migraciones por territorios inhóspitos. Su historia, íntimamente ligada al destino de toda una nación, es también la historia de sus hijos, hombres cuyos caracteres, decisiones y descendencia marcarían el rumbo de los pueblos y de las tradiciones espirituales. En aquellos días, Jacob había regresado a la tierra de su padre, Isaac, después de muchos años de exilio. Había pasado por dificultades, engaños y también reconciliaciones. Al instalarse definitivamente en su tierra natal, los lazos familiares y la convivencia de su numerosa descendencia modelaban una dinámica difícil y, a menudo, tensa. Jacob tuvo hijos con 4 mujeres distintas, Lea, Raquel, Bila y Silpa. Estas mujeres, que en su tiempo fueron esposas y concubinas, no solo compartieron la vida con Jacob, sino que también compitieron entre sí por su atención y amor, ofreciendo a sus hijos oportunidades y desafíos distintos. La lista de los hijos de Jacob, tal como la encontramos en Génesis capítulo 35 versículo 22 al 26, es reflejo de esa complejidad familiar. La Escritura nos dice, y tuvo Jacob 12 hijos, y nombra a cada uno de ellos, asignando a cada madre la progenie que le correspondía. Por parte de Lea, la esposa que fue dada a Jacob en primer lugar, nacieron 6 hijos. Lea, aunque no fue la preferida de Jacob, tuvo un rol fundamental en la expansión de la familia y en la constitución de la futura nación. Sus hijos son los siguientes. El mayor fue Rubén. Como primogénito, Rubén debería haber recibido los privilegios y responsabilidades propios de su posición, pero su historia se vio empañada por un incidente doloroso. En el mismo Génesis capítulo 35 versículo 22, se menciona un hecho trascendental. Aconteció que cuando Israel habitaba en aquella tierra, Rubén fue y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual oyó Israel. Este acto de Rubén, cargado de deslealtad y escándalo, sería recordado más adelante y tendría consecuencias en la distribución de la bendición patriarcal. Después de Rubén, nació Simeón, un hombre de carácter fuerte, quien junto con su hermano Leví tomaría venganza contra los habitantes de Siquem por el ultraje cometido contra su hermana Dina. Sus acciones desataron violencia y disturbios alrededor de la familia de Jacob. El tercer hijo de Lea fue Leví, quien, si bien compartía la impetuosidad de su hermano Simeón, tuvo un destino especial. De su linaje surgirían los sacerdotes de Israel, encargados del culto y el servicio en el templo. La tribu de Leví, aunque no recibiría heredad de tierras, ocuparía un lugar fundamental en la vida espiritual del pueblo. El siguiente fue Judá, el cuarto hijo. Judá sería conocido por su capacidad de liderazgo, su papel en la reconciliación familiar y por ser antepasado directo de los reyes de Israel, incluyendo al rey David y, según la tradición cristiana, de Jesús de Nazaret. La tribu de Judá sería la más prominente y poderosa en la historia posterior del pueblo hebreo. Le siguieron Isacar y Zabulón. Isacar, el quinto hijo de Lea, llegaría a ser conocido por trabajar la tierra y establecerse en regiones fértiles. Zabulón, el sexto hijo, sería recordado por habitar cerca del mar y estar vinculado con el comercio y la navegación. Raquel, la esposa a quien Jacob más amó y por quien trabajó 14 años bajo el servicio de su suegro Labán, tuvo 2 hijos. La historia de Raquel es una de anhelo, espera y esperanza pospuesta. Durante mucho tiempo fue estéril, viendo cómo Lea le daba hijos a Jacob uno tras otro. Pero Dios finalmente se acordó de Raquel y le concedió 2 hijos. El primero de ellos fue José. La vida de José estaría marcada por un favor especial de parte de su padre y un futuro lleno de giros dramáticos,
desde la traición de sus hermanos, que lo vendieron como esclavo, hasta su ascenso como gobernador de Egipto, un país extranjero. La historia de José es sinónimo de resiliencia, perdón y reconciliación. El segundo hijo de Raquel fue Benjamín. Su nacimiento estuvo teñido de tragedia, ya que Raquel murió al darlo a luz. Pero Jacob llamó a este hijo, el menor de todos, Benjamín, hijo de la mano derecha, en contraposición al nombre que Raquel le había dado en sus últimos respiros, Benoni. Benjamín ocuparía un papel importante más adelante, siendo su tribu la que daría origen a líderes carismáticos como el rey Saúl. Además de Lea y Raquel, Jacob tuvo hijos con sus dos concubinas. Bila, la sierva de Raquel, le dio dos hijos, Dan y Neftalí. Dan sería el antepasado de una tribu caracterizada por la astucia y el juicio. Neftalí, por su parte, estaría asociado con la rapidez y la expresión poética, como refleja la bendición final de Jacob sobre sus hijos. Silpa, la sierva de Lea, también le dio dos hijos, Gad y Aser. Gad sobresale por su fortaleza y su habilidad guerrera, representando una tribu valiente. Aser, el más joven de los hijos nacidos de las concubinas, es recordado por la prosperidad y fertilidad de la tierra asignada a su tribu. Así, los hijos de Jacob, mencionados en Génesis capítulo 35 versículo 22 al 26, son 12, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón hijos de Lea, José y Benjamín hijos de Raquel, Dan y Neftalí hijos de Bila, Gad y Aser hijos de Silpa. Cada nombre representa algo más que una simple genealogía. Son los orígenes de las tribus que, siglos después, poblarían y gobernarían la tierra prometida. El relato bíblico resalta que, a pesar de las diferencias de origen y de las disputas familiares, todos estos hijos son igualmente parte del pueblo escogido. Pero la historia contenida en estos pocos versículos del Génesis deja entrever mucho más, deja ver las tensiones hacia el interior de la familia, los aciertos y errores de cada uno y anticipa los caminos diversos que cada descendencia seguiría. Rubén, por ejemplo, perdería el derecho de primogenitura por su transgresión. Los levitas servirían en el tabernáculo. Judá llegaría a liderar a sus hermanos y José salvaría a todo el pueblo en tiempos de hambre. Los hijos de Jacob no fueron perfectos. Mostraron temor, envidia, generosidad y redención. Sus vidas, llenas de matices, contribuyeron a forjar la idiosincrasia y los valores de un pueblo entero. A través de ellos, los descendientes de Abraham seguirían avanzando hacia el cumplimiento de la promesa. El pasaje de Génesis capítulo 35 versículo 22 al 26 no es solo una lista de nombres, sino el preludio de grandes historias que habrían de desplegarse más adelante. Historias de traición y perdón, de exilio y regreso, de esclavitud y libertad. Así, la mención de los 12 hijos de Jacob marca el inicio de una nueva etapa para el pueblo de Israel, etapa que tendría ecos profundos en la historia, la cultura y la espiritualidad de la humanidad. En la saga de Jacob y sus hijos vemos reflejadas las complejidades de la herencia, los conflictos y sobre todo la esperanza de que a pesar de las diferencias y errores, la unidad puede forjarse y el destino puede cumplirse. Estos nombres, transmitidos de generación en generación, siguen resonando como símbolos de una identidad colectiva y de un propósito poderoso. Así, el legado de Jacob y sus hijos sigue vivo, recordándonos que, detrás de cada generación, hay historias dignas de ser contadas.